Bienvenidos a Mentes Conscientes Podcast. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara. Hola, bienvenidos. Si es su primera vez escuchando, bienvenidos a este podcast. Es un podcast basado en el desarrollo personal. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del poder de las palabras. Sí, decidimos hacer este episodio porque esta semana Fernando y yo hemos estado como analizando nuestras oraciones, las palabras que utilizamos, y nos dimos cuenta que hay muchas de las veces que utilizamos palabras a relleno o a palabras que en realidad no tienen ningún propósito en la oración que decimos. Y también hubo una palabra que esta semana se nos pegó mucho, que la estuvimos diciendo y nos preguntamos, pues, ¿de dónde agarramos esta palabra? ¿Por qué la traemos tanto? Y ya nos dimos cuenta de dónde la agarramos y nos empezamos como a tener esa conversación de por qué hay palabras que son tan pegajosas y por qué hay palabras que tienen una connotación nomás de ser palabra relleno. En realidad no tienen ningún significado ni nada. Y tal vez ustedes han escuchado algunos de nuestros episodios pasados que traemos una palabra, Fernando y yo, que la decimos todo el tiempo, que es no. Cada vez que decimos una frase, una oración, al final decimos no, y entonces... Como cuestionándonos o como tratando de validar lo que acabamos de decir, ¿no? Exacto, entonces es una palabra con la que estamos trabajando en eliminar, en no decirla tan seguido o más que nada estar consciente cuando la decimos y tratar de que nuestras oraciones estén mejor formadas. Así es, me gusta cómo lo pusiste, de ser conciencia de cómo estamos utilizando nuestras palabras, más que nada. Por eso queremos hacer este episodio, para hacer esa conciencia de qué estamos diciendo, que estamos pensando lo que estamos diciendo, no lo estamos diciendo por decir, como decía Xiomara, utilizando palabras de relleno, nomás usando palabras, no pensamos a veces lo que decimos, nomás, y a veces no escuchamos tampoco lo que están diciendo la otra persona. Entonces hay que poder saber, tener esa conciencia de las palabras que estamos utilizando. Sí, una de las cosas más importantes cuando estamos utilizando palabras es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Muchas de las veces utilizamos palabras que pueden ser un poquito más negativas o que tienen un contexto limitante o tal vez un insulto, porque muchas veces nos estamos hablando a nosotros mismos y tal vez nos insultamos y cosas así, y eso es algo que tenemos que tener muy consciente y estar pendiente de la manera que nos hablamos a nosotros mismos. Sí, me gustaría hacer un punto acerca de eso, de cómo hablamos hacia nosotros mismos, cómo nos expresamos. Una palabra que últimamente he estado tratando de eliminar, o cuando escucho no me gusta cómo lo usamos, es cuando dices algo está muy caro esto, eso. Cuando dices que algo está caro, estás dando a entender que no te mereces eso. Oh, está muy caro, pero ¿por qué está caro? ¿No te lo mereces o por qué está caro? Entonces empezar en términos de abundancia, no estar diciendo que las cosas son caras, no decir que eso no es para mí, eso no es para gente como nosotros. Cuando empiezas a decir estas cosas, empiezas a atraer estas cosas a tu vida, empiezas a crear esa realidad para ti mismo. Entonces parte como la ley de la atracción, todo lo que dices, tus palabras, como dice Xiomara, cómo te expresas de ti mismo, empiezas a desenvolver esa realidad en ti mismo. ¿Por qué? Porque primero estamos leyendo un libro muy interesante ahorita, que vamos a hacer un episodio acerca de más al futuro. No les voy a mencionar el libro. Si quieren saber, únanse a nuestro grupo de lectura en Facebook, Mentes Conscientes Book Club, ahí nos pueden encontrar. Pero hay una parte que dice que el proceso de manifestación, tal vez sepan qué libro estoy hablando, es primero, todo empieza con los pensamientos, de los pensamientos se convierten en sentimientos, esos sentimientos se convierten en nuestras palabras, que es lo que estamos hablando hoy, y esas palabras se convierten en nuestros resultados. Entonces, cuando dices algo es porque ya lo pensaste, ya lo sentiste, y ahora lo estás manifestando en tus resultados, tu realidad. Entonces hay que tener cuidado con esas palabras porque son más poderosas de lo que nos imaginamos. Exacto, las palabras son muy, muy poderosas. Creo que muchas veces
pues tenemos palabras y las decimos como tú dijiste sin pensarlas y simplemente salen. Hubo una etapa de mi vida donde la palabra güey la tenía en cada oración, en cada minuto, mi mamá la tenía loca con esa palabra y con el tiempo se me fue quitando, pero hay muchas palabras que decimos que nomás están ahí de relleno. Sí, relleno, y a veces cuando nomás estamos hablando y hablando y hablando, a veces eso es que no estás pensando en realidad, nomás estás diciendo cosas por decirlas, y esas palabras puede que no tengan mucho poder, o puede que tengan mucho poder destructivo, porque nomás es energía que estás aventando al universo. Entonces, cuidar mucho las palabras, cómo las utilizamos, especialmente hacia nosotros mismos, cómo hablamos de nosotros mismos. También está relacionado con las afirmaciones. Las afirmaciones son una manera de hablar de ti mismo. Cuando haces afirmaciones positivas, te ves en el espejo, o solamente con el puro hecho de estar pensando, soy una persona que da amor, soy una persona abundante, soy una persona saludable, todo eso, empiezas a desarrollar todo esto en tu vida, empiezas a atraer esto a tu vida. Si estás pensando que eres una persona de abundancia, empiezas a atraer abundancia. Ahora, cuando estás pensando en cosas negativas, empiezas a traer cosas negativas. ¿Por qué? Porque muchas veces perspectiva. Entonces, si puedes ver las cosas buenas, vas a poder atraer más cosas buenas a tu vida. Entonces, es algo que no tenemos perfeccionado, es algo que nos falta mucho trabajo a medida semana. Nos hemos estado analizando cómo hablamos, nuestra manera de expresarnos, cómo hablamos hacia nosotros mismos, cómo nos hablamos uno al otro. Hemos hablado mucho acerca de esto. A veces nos hablamos de manera que no es la mejor manera de hablarnos uno al otro, incluso con otras personas que están fuera de nuestra familia. No es bonito hablar así con otras relaciones de manera negativa. Es bonito hablar de manera positiva, en maneras que empoderen a las personas. Y como estamos analizando esto y aprendiendo más acerca de esto, por eso nos llevó a hacer este episodio, para compartir un poco con ustedes. Y también nos encantaría saber si tienen algunos consejos que nos podrían dar, o unos comentarios, déjenos saber en la sección de comentarios de donde estén escuchando. Y pues sería genial, ¿no?, aprender de ustedes también, porque es algo que estamos trabajando bastante. Tal vez en el futuro podemos seleccionar un libro en nuestro grupo de lectura y hacer un poco más de estudio de esto, porque es muy, muy poderoso, la verdad, y saber comunicarnos efectivamente, empoderando a las personas en cualquier tipo de ambiente que estés. Es muy importante saber cómo comunicarse efectivamente, y a veces solamente con ciertas palabras claves puedes dar un mensaje o puedes transmitir mucha energía. Sí, yo con la lectura de Benjamin Franklin me di cuenta que en los tiempos pasados una frase, una oración tenía tanto poder porque era tan filosófica de cierta manera que te deja sin palabras, que dices, wow, cómo pusieron en esa oración todas esas palabras perfectamente para decir ese punto. Y hoy en día como que hemos perdido esa elegancia de comunicarnos efectivamente, ya sea con nosotros mismos o con otras personas. Y también lo vemos en películas que están en una época anterior, como que era más un concepto de intelectual, de elegancia, tener esas palabras y cómo las combinas. Y hoy en día parece como que pues hay menos importancia hacia eso, entre más tengamos esas palabras que le llaman slangs, ¿no? ¿Qué sería en español? Como, pues... No groserías, pero como palabras, como decías, güey, o... Como, ¿qué onda? Como, ¿qué onda? Que no sé. Así, ¿qué onda? Pues todo el mundo puede pensar como que, me está saludando o me está diciendo cómo está. Palabras informales más que nada. Exacto. Hoy en día hablamos más informalmente y tenemos más de estas palabras que en realidad, pues, son un poco modernas, pero pierden ese sentido de otras palabras que podemos utilizar. Así es, hacía la referencia acerca del libro de Benjamin Franklin, la lectura que tuvimos en nuestro grupo de lectura el mes pasado. Pueden ver el video acerca de 13 virtudes de Benjamin Franklin. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Hicimos un review de este libro y sacamos más que nada del libro 13 virtudes de Benjamin Franklin. Pero como decía Xiomara, en ciertas personas está conectado con la educación a veces también.
traten de cuidar mucho sus palabras. Y cuando hablo de educación, no hablo de educación de la escuela, educación escolar, no hablo de eso. Hablo de la educación que una persona tenga formal, su desarrollo personal más que nada. Exacto. Creo que todo esto de tener el poder de nuestras palabras va de la mano con otros componentes como la intención, el énfasis que le damos a las palabras. Estamos platicando yo y Fernando y estamos hablando de las groserías, ¿no? ¿Qué pensamos de las groserías? Yo en veces tengo mis groserías en inglés que pues digo, no lo digo todo el tiempo, pero hay ocasiones donde, no sé, cierta cosa y la digo, se me sale. Y no estoy en contra de las groserías, creo que de vez en cuando si dices una grosería pues no hay problema, pero ya como que si hay una grosería que la usas para todo, en todas las oraciones, como que dices que pues, ¿qué pasó ahí, no? Sí, yo también trato de cuidarla cuando uso ese vocabulario, pero hay ciertos ambientes que se presta más, ¿no?, para hablar así. Pero me gusta una frase de Malcolm X que dice que las personas que usan ese tipo de vocabulario son personas que no se saben expresar eficientemente. Entonces son personas que quieren dar a entender un mensaje, ya sea coraje o felicidad, lo que sea, entonces utilizan ese vocabulario porque no tienen una manera diferente de expresarse, no saben cómo expresarse, entonces usan ese tipo de vocabulario porque es la manera que ellos saben expresarse, es la única manera que pueden expresarse. Así es, pero no sé, creo que es parte de la vida cotidiana tener ese vocabulario de malas palabras. También siento que en veces puede ser una forma de expresión, pero que tanto poder le estás dando a las malas palabras en tus comunicaciones diarias y efectivas. Creo que una de las cosas que me tiene sorprendida del TikTok es la manera que se comunican, que se graban y que se hablan de 1 y 10 groserías en una oración y las personas pues en veces es algo chistoso, ¿no? Pero digo, wow, realmente hay personas que así se llevan, así viven, así es su vida. Sí, así es. Entonces, esa es otra de los puntos que queremos hablar acerca del poder de las palabras, las malas palabras que utilizamos, cuidar esas palabras como las utilizamos, porque es algo puede ser muy poderoso y en ciertos ambientes todos sabemos que no nos vamos a comportar así. A veces con nuestros papás, como dice Omar, puede que sí, puede que no, pero muchas veces con nuestros padres no nos vamos a estar llevando así con ese tipo de vocabulario. Quién sabe, tal vez hay personas que sí, pero en realidad hay ciertos ambientes que no vas a estar hablando así en tu trabajo o lo que sea. Estás hablando con un socio, quieres hacer un negocio, no vas a estar hablando de puras groserías, porque quién sabe qué resultados te vaya a dar, ¿no? Exacto. Y el otro que queríamos tocar un poquito sobre es nuestro medio ambiente social, cómo le hablamos en sí en el mundo, cómo nos referimos a los seres vivos, a tus mascotas, a los animales. Todo eso lleva un componente de energía. Me recuerdo una vez que nos enseñaron un video, creo que está en YouTube, ya hace mucho tiempo, pero era de un señor que tenía 2 vasos de agua y creo que también lo han hecho en plantas. Entonces a un vaso de agua todo el tiempo le decía cosas feas, le decía groserías y todo el tiempo cosas feas. Y el agua se empezó a hacer así como turbia, como se empezó a hacer medio oscura, fea, y tenía otro vaso de agua donde todo el tiempo le decía cosas bonitas y cosas hermosas y le hablaba con mucho amor y respeto. Y el agua bonita nunca se ennegreció, nunca se hizo fea, y al otro agua que le hablaba feo empezó a tener pues un color distinto. Y pues la moraleja de ese video de YouTube es el poder de nuestras palabras, el poder que nuestras palabras le da a todo en nuestro alrededor. Si eso funcionó con el agua, pues imagínate cómo va a funcionar en tu vida, a ti mismo, a tus relaciones, en tu entorno, en tu planeta, a tus mascotas, etc. Sí, está conectado con la ley de atracción otra vez, ¿no? Cómo
cómo te estás expresando de ti mismo, de tu vida, en vez de despertar y estar agradeciendo, estás enojado, que tienes que ir a trabajar, que tienes que despertarte, que tienes que hacer esto y lo otro. Entonces, ¿qué vas a traer? Más cosas negativas en vez de atraer cosas positivas. ¿Por qué? Porque estás nomás poniéndose en tu ambiente. Es muy fácil, a veces cuando yo ando de mal humor, es muy fácil transmitir esa energía. Yo se lo puedo transmitir a Xiomara, se lo puedo transmitir a otras personas. En veces te das cuenta cómo están las personas manejando por ciudad, todos apresurados, todos ansiosos, todos frustrados, te das cuenta y esa energía se transmite. Entonces es cuidar esa energía también, y una de las mejores maneras es a través de nuestras palabras, cómo estamos comunicando, qué estamos diciendo, qué energía estamos, qué palabras utilizamos, porque es muy fácil, a veces conocemos a personas y es muy fácil saber qué decir para no sé, no sé, para frustrarlos, hacerlos enojar. Ya sabemos cómo llegarles para hacerlos que estén fuera de su zona de que estaban tranquilos, sabemos cómo hacerlos enojar más que nada con ciertas palabras. Sacarlos de sus casillas. Sacarlos, nunca he escuchado esa, pero sí, pues sacarlos de sus casillas, como dice Omar, es muy fácil. Ya sabemos qué palabras podemos utilizar para hacerle enojar. A veces nos llevamos y ya sabemos qué decirles para que la otra persona ya no se moleste. Entonces es muy importante, que me lleva a utilizar palabras hacia otras personas, que estamos usando hacia otras personas, no nomás en nuestro ambiente, pero hacia otras personas, cómo nos estamos expresando de otras personas. A veces es muy poderoso cómo le hablas a los niños, porque desde niños les vas diciendo ciertas cosas y ellos se los van creyendo, entonces si les estás diciendo que eres burro, se van a empezar tarde que temprano van a empezar a actuar como que, oh, soy un burro, y se la van a creer. Y hay muchas personas que a veces, que nos lleva el ejemplo que siempre usamos de Thomas Alva Edison. Cuando era un niño, lo corrieron de la escuela porque lo mandaron a su casa con una nota, y la mamá leyó la nota y empezó a llorar, y le dice el niño, ¿qué dice la nota? ¿Qué pasó, mamá? Y dice, oh, es que dice la nota que eres un niño muy inteligente y tú no puedes ir a la escuela, yo te voy a educar. Y su mamá lo enseñó, le dio a la escuela a su hijo, y ya cuando creció, el hijo le llevó la nota, y su mamá le había dicho que él era un genio, que él no podía ir a la escuela porque era un genio. Cuando leyó la nota, él, en una mayor edad, decía que la nota decía que él era retrasado mental. Entonces, este ejemplo lo hemos dado en otros episodios, pero como su mamá siempre le estuvo diciendo, eres un genio, él se creyó que era un genio y terminó siendo uno de los genios de esa época, hasta la fecha reconocido por muchas invenciones que hay. Entonces, el poder de las palabras, especialmente a los niños, a cualquier persona, porque puedes manipular. Las noticias manipulan la situación utilizando ciertas palabras, y saben qué palabras usar. No siempre tiene que ser cierto la noticia, pero más o menos con que vaya ahí la historia, las personas saben cómo van a reaccionar las personas. Sí, y el reto más grande es saber tener ese control del vocabulario, de las palabras que utilizamos cuando estamos en un momento de enojo, de frustración, de coraje. Creo que ese es el momento donde más puedes tener esa capacidad de tener esa inteligencia emocional, controlar ese sentimiento que sientes y tratar de no ser hiriente con las palabras, porque es cuando más horribles y feas nos salen nuestras palabras. Así es, como hablamos en nuestro previo episodio de inmunidad en pareja, podemos dar otro ejemplo, es como dice Xiomara, cuando estás enojado o lo que sea y no sabes utilizar las palabras correctas, o vas a utilizar palabras y estás teniendo una discusión con tu pareja, puede que se salgan las cosas de control, que se escalen más rápido. Entonces es saber usar tu inteligencia emocional también, y si no puedes, es mejor no hablar en ese momento, porque vas a utilizar palabras muy fuertes que van a terminar haciendo las cosas peor de lo que deberían ser. Sí, más daño, más energía innecesaria en ese momento. Creo que todos podemos tomar un tiempo en analizar la manera como nos comunicamos, cómo nos comportamos. Muchas de las veces tenemos ciertos patrones, pero no los vemos, y es importante hacer ese análisis. No tiene que ser todo el tiempo, pero sí, de vez en cuando analizar la manera que te estás expresando, si te estás comunicando efectivamente, si estás siendo detallado con la manera que te estás comunicando, o simplemente estás reactivo y siempre te quieres comunicar de una manera frustrada y reactiva ante las personas, la situación, las cosas.
que es algo que pues hoy en día es muy común, que está reactivo por el estrés que manejamos, por el estado en que siempre estamos en estrés. Entonces sí considero que nuestras palabras siempre tienen que ser empoderadoras hacia nosotros mismos y con respeto y empatía hacia los demás, aunque es algo que se dice fácil y cuando estás ahí en el momento pues es un reto hacerlo. Y si ya de plano no sabes cómo reaccionar, pues lo mejor es el silencio y retirarnos. Así es, entonces nos dejamos con eso. Déjenos saber qué opinan acerca del poder de las palabras. Ahí déjenos en los comentarios. Es un tema que está muy bueno para nuestro desarrollo personal, la verdad. Y también queremos avisarles que hablando de desarrollo personal, si nos dejan un review, si nos podrían dejar un review en iTunes o ya sea en Facebook, también en nuestra página de Facebook, nuestra página de Mentes Conscientes Podcast, pues se los agradeceríamos mucho y mándenos un correo o un DM con ese review. Nos gustaría regalarles todas nuestras libretas conscientes a las personas que nos dejen ese review. Solo tomen una foto, un screenshot, lo que sea, y mándenos. Pueden mandar nuestro email, mentesconscientespodcast@gmail, o pueden hacernos un DM ya sea en Instagram, en una de nuestras cuentas de Instagram o ahí mismo en Facebook. Así es. Y con mucho gusto les regalaremos todas nuestras libretas conscientes. Ya sé que hay algunas personas que no las pueden obtener por la situación que está pasando, puede que sean afectados económicamente o tengan otros planes con sus finanzas o lo que sea. Entonces queremos ayudarles en su desarrollo personal. Solamente les pedimos que nos dejen un review y con mucho gusto les compartiremos nuestras libretas conscientes. Son 5, uno en cada tema de los pilares que están basados en este podcast: la salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. Les doy las gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.